La historia de este país es tan larga y compleja como cualquier otro, pero tratemos de explicarla lo mejor posible. Para eso necesitamos retomar el siglo V a.C., cuando la península de los Balcanes era habitada por los ilirios, el pueblo de las serpientes. Los ilirios estaban divididos en tribus, cada una era una unidad política independiente, gobernada por un consejo de ancianos y creando una especie de reino, pueblo altivo, pendenciero, amante de las anas y por lo tanto belicoso. Tan reconocidos eran en lo suyo que el Imperio Romano los valoró enormemente. Una vez dividido el Imperio Iliria, quedó formando parte del Oriente. En el 6 después de Cristo, los eslavos penetraron los Balcanes hasta el Peloponeso y los ilirios corrieron una nueva suerte, la eslavización de la antigua Iliria. Los eslavos se cree que son originarios de las regiones pantanosas de Pripet, el mar Báltico, y los montes Cárpatos fueron los primeros en poner en riesgo la estabilidad romana. Su rapidez se debe exclusivamente al vacío militar que tenían los romanos en la región. El emperador Heraclio les permitió instalarse definitivamente como aliados en el gran imperio romano de Oriente. Poco a poco Bizancio fue perdiendo el control de las ciudades interiores y los eslavos vieron la oportunidad de crear Esclavinia. Tiempo después fueron a ser parte del Imperio Bizantino. Sin embargo, tras la muerte de Carlomagno en el 814 después de Cristo, los territorios de los Balcanes se liberaron y decidieron ser autónomos, creando así estados autónomos conformados por distintas etnias, cada uno eslovenos, croatas, montenegrinos, bosnios y macedonios. Los eslavos quedaron bajo la autoridad de Luis el Germánico, quien delegó su poder en autoridades regidas por el sistema feudal. En este momento, la Iglesia Cristiana Occidental inició la evangelización en la región y los emperadores aprovecharon la sumisión religiosa para destruir casi todo vestigio de identidad nacional. Finalmente, el advenimiento de los Habsburgo terminó por fundir la identidad de los eslovenos. Los croatas quedaron bajo la administración de los duques residentes de Nin. Después de algunas sucesiones, Tomislav se proclamó el primer rey croata. Reconocido por Bizancio, aceptó el ingreso del cristianismo, aunque no sin problemas, ya que surgieron dos tendencias. Por un lado estaban los latinistas que insistían en una iglesia unitaria y en el uso del latín en la liturgia, mientras que el otro sector defendía la independencia del clero y el uso de la lengua eslavón en la ceremonia. En el siglo VII después de Cristo, los serbios colonizaron territorios de Kosovo, Montenegro, Bosnia y vivieron en paz con sus vecinos. Sin embargo, el crecimiento del poder bizantino terminó con la cordialidad entre estos pueblos y obligó a los serbios a defender su independencia. Los choques armados entre serbios y bizantinos perduraron por muchísimos siglos. Finalmente, el sultán Esteban Nemanjá, cerca del año 1200, consiguió la independencia. Entabló negociaciones con el papado y fue coronado rey en 1217. Como ortodoxo, pidió la bendición del patriarca de Constantinopla y así la Iglesia ortodoxa quedó bajo la autoridad del monarca. Los montenegrinos ocuparon las costas del mar Adriático, sin distinguirse mayormente del resto de eslavos del sur. Usaban la misma lengua eslava y también eran miembros de la Iglesia ortodoxa. La región comprendida entre los ríos Drina y Verbas fue dominio de príncipes de Eslovenia hasta el siglo IX. En el siglo X fue campo de disputa entre búlgaros y croatas. 100 años después volvió a Croacia, pero por los sucesivos problemas entre esta y príncipes de Oriente, permitieron a Bosnia surgir a unidad autónoma en el 1138. Macedonia fue sitio de rivalidad desde la instalación de los eslavos en el siglo VII. Quisieron ejercer en él su dominio los pueblos griegos, bizantinos, búlgaros y por supuesto eslavos. Asimismo, entre los años 1389 a 1526, los pueblos de Serbia, Montenegro, Macedonia y Bosnia se enfrentan con los otomanos, terminando en una pérdida por parte de los pueblos de los Balcanes y al final fueron anexados al Imperio Otomano, bajo la dirigencia del Solimán el Magnífico, y durante 500 años, mientras que los croatas y los eslovenos se liberaron de ese destino, aunque luego fueron sometidos al dominio austrohúngaro. A comienzos del siglo XIX se creó por unos años una organización política denominada Provincias Ilíricas, resucitando así el histórico nombre de la región. En abril de 1877 comenzó la guerra ruso-turca. Los ejércitos atravesaron el Danubio y luego de una tenaz resistencia turca de 6 meses, las tropas zaristas
triunfaron. El 3 de marzo de 1878 se firmó la Paz del San Stefano. A través de él se creaba el Estado de la Gran Bulgaria, y además Serbia y Montenegro eran liberados de la tutela turca. En septiembre de 1912 se formó la Liga Balcánica, compuesta por Montenegro, Serbia, Grecia y Bulgaria. Ellos exigían a los turcos la autonomía de Macedonia. De esta forma se desembocó la Primera Guerra Balcánica. Era el 17 de octubre cuando los rusos fueron finalmente derrotados en todos los frentes, por lo que el 30 de mayo de 1913 se firmó la paz. Era en el Tratado de Londres donde Turquía perdió Macedonia, Creta y Tracia. Tras ello, los países miembros de la Liga comenzaron a disputar los territorios ganados a Turquía, formándose ahora una alianza entre Montenegro, Serbia y Grecia contra Bulgaria. Comenzó entonces la Segunda Guerra Balcánica, a la que se sumó Rumania contra Bulgaria. Finalmente, la derrotada Bulgaria pidió un armisticio el 21 de julio de 1913. La gran ganadora de estas guerras fue Serbia, que vio duplicado su territorio en estos pocos meses de batalla. Serbia no había olvidado, y aún no lo hace, la derrota que sufrió en la batalla de Kosovo en junio del año de 1389 y que significó el fin de su poderío. Por lo mismo, cuando los austrohúngaros eligieron la fecha del año 1914 para realizar una ceremonia militar para demostrar su poder en Bosnia, no duraron ni por un momento en responder a la provocación. En el trayecto de la recepción oficial, un atentado costó la vida del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austria, y a su esposa Sofía. Las consecuencias de ello son por todos sabidas. El comienzo de la Primera Guerra Mundial, en la que se involucró parte importante del globo. Por primera vez y después de siglos de luchas, se transformaron en una gran unidad. El reino de serbios, croatas y eslovenos, SCE, a los tratados de Saint-Germain y Neuilly en 1919 y en el Triatón un año después. En 1921 se proclamó la Constitución que estableció una monarquía constitucional parlamentaria en un estado unitario y centralizado. Más adelante se fue haciendo cada vez más difícil gobernar por la cantidad de partidos políticos. 2 años después, y mientras el Congreso estaba clausurado, un decreto cambió el nombre del reino por Yugoslavia. Se dividió al país en regiones y se dictaron leyes muy extremas. Yugoslavia sabía lo que era ser parte protagonista de una guerra mundial y por lo tanto, una vez que se registró el segundo encuentro bélico mundial, el país se mantuvo al margen lo más posible. Sin embargo, en 1941 debió resolver su posición al entonces pacto tripartito que conformaba Alemania, Italia y Japón. El 25 de marzo firmó su adhesión. Poco después, el 6 de abril del mismo año, Yugoslavia era invadida por los nazis. La resistencia solo duró 12 días. Después el rey se fue a exilio y el país quedó a merced de los invasores. Acto seguido, Croacia proclamó su independencia, respetada por los agresores. Mientras tanto, Eslovenia quedó en las manos de los alemanes. Montenegro, bajo la autoridad italiana, Macedonia y Kosovo se anexaron a Albania. Vojvodina fue parte de Hungría y en Serbia se instauró un gobierno títere de los dominadores. El 22 de junio de 1941, el Partido Comunista lanzó un manifiesto a los pueblos para iniciar una lucha armada contra los invasores. Fue ahí cuando se crearon destacamentos partisanos de liberación nacional en todo el país y bajo el mando de Josip Broz, mejor conocido como Tito. La participación de sus miembros fue voluntaria y recibieron instrucción militar. Un nuevo logro fue la formación en noviembre de 1942 el Consejo Antifascista de Liberación Nacional. Se trató de un verdadero gobierno provisional con democracia socialista. Ahí se establecieron las bases para la Yugoslavia socialista del futuro. Ya en el verano de 1944, Serbia, Montenegro, Macedonia y Bosnia-Herzegovina estaban en poder de los partisanos. A fines de 1945, Tito ganó las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente y abolió la monarquía para instaurar la República de Yugoslavia el 29 de noviembre del mismo año. 2 meses después ya se había aprobado la nueva Constitución de la República Federativa Popular Yugoslava. Con ella se garantizaron las libertades fundamentales, se otorgó la libertad de conciencia y de culto, y se establecieron 6 repúblicas
con iguales derechos. Croacia, Serbia, Eslovenia, Bosnia, Herzegovina, Macedonia y Montenegro. El reconocimiento de Tito fue a nivel mundial. Lo reconoció Europa, los Balcanes y hasta Rusia. Al interior del país también era muy bien valorado y un líder sin discusión. El gran problema de Tito fue su muerte en 1980. Con ella, todo concluyó. Podría decirse que ahí acabó lo que algún día pudo calificarse como la historia de Yugoslavia. Algunas diferencias ya claramente establecidas pudieron descubrirse en las elecciones de 1990. Las primeras realizadas en forma libre desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Ahí los partidos socialdemócratas y de centro derecha vencieron en Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina y Macedonia. En tanto en Serbia y Montenegro los conglomerados vencedores fueron los comunistas. En 1989 sobrevino el derrumbe del muro de Berlín y con él la caída de la Unión Soviética. Así se aceleró un cambio en la alineación de las principales potencias mundiales, dejando atrás la división bipolar. En junio de 1991 el presidente de Serbia, Slobodan, impidió que el líder croata Stipe Mesić asumiera la presidencia colectiva de Yugoslavia. Mesić le correspondía reemplazar al serbio Borislav Jović, quien ya cumplió su año de mandato. Ante esto, Eslovenia primero y Croacia después anunciaron su separación. Seguido, en septiembre de ese año, Macedonia declaró su independencia y tiempo después Bosnia. El 27 de abril de 1992, Serbia y Montenegro decidieron mantenerse unidos y proclamaron la República Federal de Yugoslavia. Al mismo tiempo, se había decretado estado de emergencia en Bosnia. Se rodearon las ciudades principales, se bloquearon los accesos y se llegó a citar la capital Sarajevo. La Organización de las Naciones expulsó a Serbia de la organización y castigó con embargos económicos. Finalmente, el 1 de noviembre de 1995, después de años de intentos fallidos de acuerdo de paz en la región, comenzó la Paz de Dayton, que se firmó finalmente el 14 de diciembre. Sus puntos fueron: Bosnia se mantenía como un solo estado dentro de sus fronteras actuales internacionalmente. En la época de Milošević, Kosovo había solicitado un reconocimiento internacional como estado independiente. Además, mantenía lazos muy cercanos con Albania. Por supuesto, Serbia se inquietó. De concretarse esto, perdería una parte de su territorio bastante estratégico. Sumando a ello, Kosovo contenía dentro de su territorio a un grupo minoritario de serbios. Cansados estos de que no se les tomara en cuenta en todo lo que querían, llegaron con sus demandas hasta el propio mandatario, de origen serbio, quien les prometió respeto y consideración. Por esto y otros motivos, Slobodan Milošević comenzó una limpieza étnica en la provincia. Corrían los primeros meses de 1998. El 28 de febrero de ese año, los rebeldes albaneses tendieron una emboscada a las fuerzas de orden serbio, muriendo 4 policías. La acción en represalia por la muerte de 30 asesinados en Lokosane días antes. El conflicto obligó después de 13 meses de incidentes a la intervención de la OTAN el 25 de marzo de 1999. Casi 80 días después de ello, se dio el cese del fuego el 20 de junio de ese año, fecha en que se constató que no quedaban tropas serbias en Kosovo. Finalmente, Serbia y Montenegro se separaron en 2006, después de que Montenegro decidiera independizarse de la Unión Estatal de Serbia y Montenegro. La separación se produjo después de un referéndum, celebrado en Montenegro en mayo de 2006, en el que la mayoría de los votantes apoyó la independencia, dejando en claro que había llegado el fin de Yugoslavia para siempre.